Bendiciones para todos. Hoy es un excelente día. Estamos aquí de nuevo en Pensamientos de Bien, junto a una persona muy especial, el pastor Santiago Peñalosa, un hombre que está usando, que ha usado y que seguramente seguirá usando para llevar su mensaje, ese mensaje de salvación y esa buena noticia. Dios te bendiga, Santi. ¿Cómo vas? Amén, bien, gracias a Dios, contento de estar aquí en Pensamientos de Bien. Hace rato teníamos la cita por ahí cuadradita, pero bueno, creo que Dios conoce cada momento, cada tiempo y pues saludar a cada uno de los que nos puedan estar oyendo, viendo a través de este medio y que disfrutemos de este ratico, que ojalá usted allá en su cuarto con sus audífonos pueda introducirse en esta temática en este día. Gracias por la invitación. Súper. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que para mí va a ser de edificación, para ustedes también. Vamos a hablar acerca de etapas. Yo creo que como jóvenes es bueno aprender a tener ese concepto claro de que todo tiene su tiempo y que, como lo decía Pablo en Efesios, tenemos que aprovechar el tiempo de una manera que nosotros podamos sacarle provecho a cada minuto. A veces pensamos que ese concepto un poco de aprovecha el momento, todo eso es un poco del mundo, pero Dios llama a que nosotros honremos la vida, el tiempo que Él nos da, que es limitado y que en medio de esas etapas, como lo dice Eclesiastes 3, podamos aprovechar y sacar el mejor rendimiento a ese tiempo que Dios nos dio a cada uno. Como jóvenes, y quiero empezar con una pregunta, como jóvenes creo que es muy complicado uno aprender a discernir en qué etapa estoy. Dios que me está llamando a hacer en esta temporada, en esta etapa de mi vida, en este momento. Porque yo tengo algo claro y es que yo creo que para el momento en el cual tú estás ahí o nosotros estamos, Dios tiene un llamado para hoy. El llamado, puede que Dios te haga llamados en el futuro o te diga o te dé promesas, puede ser así, pero yo también creo que Dios nos llama a hacer algo hoy, algo que podemos empezar a hacer hoy. Tú como, yo creo que cuando de pronto sentiste este llamado de parte de Dios, que querías de pronto, no sé, predicar, sentías como eso de hablar y ahorita lo charlábamos un poco. ¿Cómo hiciste para discernir que de pronto ese llamado en un principio no se iba a ver en plataformas, entre comillas, Visuales. visuales o muy grandes, ¿no? Pues creo que cuando empezamos a hablar de etapas es poder disfrutar cada momento, es poder disfrutar como cada instante, cada situación y para eso pues a veces las cosas comienzan desde lo más sencillo, desde lo más simple, desde lo que no es visual, desde lo que quizás no tiene tanta eh, parafernalia, en medio de esa dinámica en donde tú simplemente estás dispuesto. No tienes sed de gloria, no tienes como deseo de posicionamiento, sino más bien de acondicionarte a lo que Dios quiere. Y para eso se necesita disposición, aunque no haga parte inicial de tu plan o de lo que tú esperabas para esa etapa, es dejarte llevar por lo que Dios quiere. Entonces yo empecé moviendo cables tras bambalinas y mientras todos estaban en los eventos y gozando y tomándose fotos, yo estaba atrás cuadrando cables, recogiendo palos, todo el mundo se iba y todos los que hacíamos ese trabajo nos quedábamos recogiendo escenografía, nos quedábamos haciendo cosas que quizás no eran tan visuales, pero sí estaba dispuesto. Simplemente eso, quería hacer algo. Si podía recoger un cable y con eso alguien se veía beneficiado, aunque no supieran quién recogió ese cable, pues ahí estábamos. Y de hecho, esa última generación de pastores que salió ahí de Kennedy, todos digamos, no salimos del liderazgo, de tener una portentosa voz, sino de estar allá detrás del telón haciendo cosas sencillas. Acabas de decir algo que creo que es muy importante decirlo. A veces pensamos que las cosas que de pronto son espectaculares o que son muy visuales son las que tienen importancia, pero para Dios yo he visto mucho que las cosas sencillas
son las que a él le importan un poco más, en donde, y podemos ver esta parábola, ¿no? De los talentos, en donde a los tres, bueno, a los dos que sí pusieron a producir ese talento, Dios les dice en lo poco, puedes tener 10 pero sigue siendo poco, y aún así sigues, puedes ser fiel, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Ver la importancia en cosas que para muchos van a ser sencillas, ¿no? Lavar una silla, limpiarla, limpiar el instrumento donde todos tocan y de pronto yo quisiera sentarme a tocar, pero empezar desde ahí. Lo que pasa es que hay una dinámica social en la que nosotros nos hemos ido desenvolviendo a lo largo del tiempo. Una dinámica en la que creció nuestra generación, que fue una dinámica de éxito, una dinámica en la que se busca ser grandioso, en la de el fin justifica los medios, en la que papá se siente orgulloso en casa porque su hijo llevó una buena calificación, aunque él no sepa qué trampa hizo para llevar esa buena calificación. Hay una dinámica que ha venido haciendo mucho daño y que se ha introducido dentro de nuestro sector eclesial, por decirlo así, y dicho sector se ha venido afectando de eso, de ser grande, de ser potente. Pero ahí yo he llegado a una conclusión, Samu, y es que lo más difícil de alcanzar en esta vida es la sencillez. Y lo vamos a tocar en puntos pequeños. Si lo miramos en un músico conoce la armonía y se vuelve desordenado. Y a veces el mejor músico es el que menos hace. ¿Sí? Ya, no le meta tanto, no le meta tanto. Ya, solo haga el do, listo. Ese tipo de cosas es difícil porque él ha estado estudiando toda la semana y tiene una cantidad de cosas en la cabeza y quiere meterlas en un minuto. No te caben. Es simple, ya. El predicador, lo más difícil de alcanzar es la sencillez. Porque el arte de la comunicación es decir mucho en pocas palabras. Pero él cree que el mejor sermón es el que dura 2 horas. Y perdóneme que yo se lo diga, yo he escuchado unos de 2 minutos que lo dejan a usted listo para tirarse de rodillas. Y he escuchado otros de 2 horas que... Bueno, entonces hay algo en nosotros, y llévalo a la ingeniería, llévalo a los abogados, llévalo a cualquier tipo de cosas. Lo más difícil de alcanzar es la sencillez. Eso es un proceso, eso cuesta. Y es ahí donde cada etapa le va mostrando a uno que, aunque viene acompañada de miedos y de temores, entre más tú vayas, digamos, desarraigándote de esas presiones, de esos estereotipos, más vas a ir sintiendo, como te vas a venir sintiendo livianito. Mira, como estamos hablando de etapas, yo venía pensando ahorita que un niño, por ejemplo, un niño tiene miedos, está en su primera etapa pero tiene un miedo, y por eso se aferra al llanto, y el llanto los padres lo identifican, y tras ese llanto hay una necesidad, pero el niño tiene un miedo. Sin embargo, el niño tiene algo muy especial, y es que disfruta. El niño no se preocupa y dirá: mi mamá mañana sí tendrá leche para darme. El pelado está relajado, se acostó a dormir y ya. ¿Sí? El niño no está preocupado por: mi papá sí tendrá mañana para comprar pañales. Él está disfrutando. Él es sencillo, él solo vive. Pero ya cuando está más grandecito, entonces nosotros ya empezamos a tener unas preocupaciones. Y en la etapa de la juventud y de la adolescencia está acompañada de otros miedos. Y es ese miedo a lo desconocido. Ya empiezan las preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿y yo qué voy a ir a hacer? ¿Y será que si escojo esa carrera y me equivoco? Y si no es por ahí, ya empiezan a acompañarnos otros miedos. Es decir, todas las etapas de la vida del hombre están acompañadas de miedo. Y si vamos ya a los ancianos, entonces los ancianos empiezan a creer que su mejor tiempo ya pasó, que se les acabaron las fuerzas, que su mejor momento es parte del ayer, pero viene el miedo al vértigo. Usted no va a ver a un anciano saltando de 2 metros al piso. Siempre va a venir acompañado de esos miedos. Sin embargo, el anciano ya se ha venido desarraigando de muchas cosas. Usted no va a ver a un anciano corriendo como corremos nosotros, porque él se dio cuenta que no le sirvió de tanto correr, que no es una competencia, y él se empezó a volver sencillo. Y usted ve a su mamá hacer las cosas que usted hace en la cocina, y usted se demora 2 horas y ella lo hizo en media hora, y relajada, y no sudó, porque lo más difícil de alcanzar es la sencillez, y esas etapas llevan tiempo y cuesta. Súper. ¿Cómo
¿Cómo podemos reconocer en qué etapa estamos y Dios qué nos está llamando a hacer ahora? Porque ahorita te decía algo y es que em, tenemos esta tendencia a que, claro, pensamos que los llamados son, llamado es igual a posición, ¿no? Tenemos como esa tendencia y pues, aunque a veces sí, Dios te posiciona en muchas cosas, pero eso no quiere decir que si de pronto tú no tienes un cargo en la iglesia, tú no tengas un llamado a hablar, que eso es lo que se nos encomendó a todos, hablar de Jesús en el entorno en el que estamos. ¿Cómo podemos reconocer esa etapa? Porque, por ejemplo, yo puedo estar ahorita soltero, como un ejemplo, y usar mi tiempo, todo el tiempo que tengo disponible para hablar de Jesús, para ir allá, para correr, para... Cuando uno ya se va a casar, cuando uno ya se casa, no quiere decir que pierde libertad, porque muchos decimos, no, es que usted se casa y ya no va a tener la misma... No, 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 vas a entrar a otra etapa, Otra dinámica. a otra temporada que te va a exigir otro tipo de responsabilidades que ya no te que tenías acá de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos reconocer en qué etapa estamos y cómo sacarle el máximo provecho a donde estamos? Yo creo que lo primero que hay que eliminar de nuestra cabeza es esa subdivisión que se ha generado en que tenemos diferentes vidas. Entonces usted le pregunta a alguien, hermano, ¿cómo va? Y él le dice, ¿en mi vida cristiana? Y uno dice, ¿luego cuántas tiene? O sea, como que nos hemos venido como partiendo. Entonces, en mi vida cristiana, 10. Pero en mi vida de pareja, grave. En mi vida cristiana, soy el mejor predicador, pero no soy capaz de tender la cama. Uy, Entonces allí tenemos unos puntos en donde nos hemos partido y no hemos entendido que esto es una vaina integral. Esto es una cosa. Yo hoy le doy gracias a mi mamá porque ella antes de que yo me fuera a predicar a una universidad, a un hospital, ella me decía, ¿para dónde va? Así, mamá, para el hospital, tengo una cantidad, tengo un evento. Y sin tender la cama. Sí, la verdad. Yo dije, pero mamá, es que tengo algo más importante. No hay nada más importante que ordenar su vida. Usted le va a ir a hablar a gente acerca de un Dios que da orden y no ha sido capaz de recoger su ropa, de lavar sus medias. Está siendo incoherente. Entonces creo que lo primero es identificar qué tienes a tu alrededor. Dale una vueltica a tu metro cuadrado. Todos tenemos cosas ubicadas en nuestro metro cuadrado. Y a veces queremos casarnos, una cantidad de cosas, llevar a cabo mi carrera, mi profesión, pero no hemos aprendido esas cosas sencillas de la vida. El lavar la loza sin refunfuñar, el barrer tu cuarto sin que te lo pidan. Ese tipo de cosas es cristianismo. Eso es vida cristiana. A mí no me sirve de nada que me llegue un domingo a la iglesia la familia vestida con saco, corbata y que entre semanas estén dando en la cabeza. Eso no tiene sentido. Eso no es la realidad. Y creo que ese ha sido el mayor impedimento para que las personas se den cuenta que el ministerio que Dios quiera formar en alguien que pueda estar escuchando este podcast empieza, perdón la expresión, lavando los cucos, lavando no, la no, ropa es interior. así, es Esa así. es la realidad. O sea, podemos ver a David siendo pastor de ovejas y siendo fiel a ese llamado que tenía, porque es que pensamos que a veces Dios el llamado es igual a ser un predicador, llamado es igual a ser un músico y eso no tiene nada que ver. O sea, Dios nos llama a ser buenos hijos, Dios nos llama a vivir esas etapas en donde estamos, en el entorno en donde estamos, pero nos gusta lo que tú decías, nos gusta partir en nuestra vida y nos gusta como hacer esa dicotomía de que no, yo en la iglesia soy esto, pero en la iglesia, en mi casa soy una persona completamente distinta porque es otra esfera, sabiendo que Dios lo que quiere es que seamos integrales y que podamos tener como esa misma dirección de vida. Y a ver, lo decía ahorita, David, siendo pastor de ovejas, él trató de hacer, o pues lo que dice la palabra, dice que defendía las ovejas de leones, de osos. Podemos ver que también Jesús no empezó su ministerio sino hasta los 30 años. Y, y yo puedo ver que él, aunque a los 12 estaba ya hablando en la sinagoga, fue una etapa en donde
no se dice que haya hecho mucho. Se mantuvo sujeto, ¿no? Y porque entendió esa etapa, que su etapa era de... Pero qué tan difícil es para nosotros como reconocer que hoy Dios me está llamando a ser fiel, lo que tú decías, lavando la loza en mi casa, eh, escuchando a mis padres en lo que me dicen. ¿Por qué es tan complicado de reconocer que esa es una etapa y eso también es un llamado de Dios en esa etapa? Claro, claro. Es difícil porque hay un estereotipo. Hay un estereotipo de eventos, hay un estereotipo de predicadores, hay un estereotipo de posición que pega. Quieras o no aceptarlo y así tú digas, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. eh, en el fondo lo deseas, en el fondo deseas que te llamen, en el fondo deseas postear fotos en tus redes sociales, en el fondo deseas estar en aviones, en eventos grandes, pero no eres capaz de hablarle a tu familiar que todavía no ha conocido de Dios, a alguien en un andén, te guardas tus mejores mensajes para cuando te toque ese momento, cuando el mejor momento es hoy. Es aquí, es ahora, no te guardes ese instante. Entonces creo que si hay un estereotipo y hoy tristemente se cree que ese es el llamamiento a seguir y no el de Jesús. Entonces esto se pasó de ser que el que quiera llegar a ser el más grande debe hacerse como el más pequeño, pasó a ser el que más tenga seguidores, el que más tenga redes sociales, el que más tenga gente que lo siga. Ese es el exitoso, ese es al que yo quiero seguir, ese es con el que yo quiero tomarme la foto. Ese es con el que me identifico. Sí, ese es el clímax. Y perdimos realmente la esencia de empezar a construir desde abajo, de gente que fue escogida de lo vil y de lo menospreciado, de gente que realmente es una cantidad de retazos que nosotros hoy tenemos una gloria, pero una gloria para desahuciados, para gente marchita, para gente pequeña. Entonces creo que sí hay unos estereotipos que nos están haciendo demasiado daño y que tú tienes que eliminar, y antes de identificar en qué etapa te encuentras necesitas darle una vuelta a tu entorno, porque mira que esa fue la primera parte del llamamiento de Moisés. La primera parte del llamamiento de Moisés no es a los 40 años cuando está siendo educado por la mejor civilización de la época. Pasa de ser eso a ser el mayor delincuente de toda la época, siendo perseguido. Ahora tiene 80 años y él durante 80 años nunca le había hallado sentido a su calzado. Nunca le había hallado sentido a un palo que tenía en la mano. Tanto es la historia de Moisés que es una historia de reducciones, de ir perdiendo cosas. Porque tiene 80 años, ha perdido, entre comillas, tiempo. Y Dios, el mensaje que le da apenas llega a la zarza no es venga que le voy a dar una cantidad de cosas, sino quítese. Quítese el calzado que tiene en sus pies y ya. Y ahora entonces él dice que no tenía ni siquiera una oveja. 80 años. O sea, los estereotipos de este entonces hubieran matado a Moisés, ¿sí? No, es que yo me siento frustrado, es que yo estoy deprimido, es que yo necesito como cristiano consumir pastillas para dormir. Y entonces ¿dónde quedó el cristianismo? O sea, si ves cómo lo llevamos a las esferas eclesiales, pero el pelado no le sirve su Jesús para acostarse a dormir, y el en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿en dónde quedó? Eso no es palabra de Dios. No, a mí me gustan son los templos, a mí me gusta es que me reconozcan. Entonces allí Moisés tiene una vara y Dios le da propósito a eso, a lo poco que tengan en la mano. Y lo que tiene ya. O sea, Dios lo llamó a lo que él ya tenía, ya en este momento. Y fue perdiendo cosas. En su primera etapa, Moisés pierde ser llamado hijo de la hija del faraón. En su segunda etapa, pierde sus sandalias. Y en su tercera etapa, pierde su vida. Pero hay un propósito, ¿sí? Si tú quieres crecer en Dios sin perder, realmente creo que estás totalmente fuera del sentido del llamamiento. Porque el sentido del llamamiento es todo el que quiera ¿qué? Ganar su vida, la perderá, ¿cierto? Y alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pierda, tome su cruz y sígame cada día. Entonces sí creo que allí tú que estás escuchando y que has tenido ese sentido,
Yo te lo voy a decir así sencillo y claro y hoy mirando a la cámara, a pesar de mis nervios, y es que Dios no está buscando reverendos, obispos, pastores, no está buscando nada de eso. Si vamos al principio bíblico, Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes qué está diciendo eso? Es gente que esté dispuesta a quitarse el saco, la corbata, los tacones, ponerse unas botas pantaneras y mientras rueda por un cafetal contarle a la gente lo grandioso que es este Jesús. Eso es otra vaina. Tremendo, tremendo. O sea, lo que pasa es que sí tenemos esta tendencia a pensar que, que el servicio eh, es posición y sobre todo como esa posición donde los hombres nos van a estar diciendo como wow, qué bueno, ¿no? Este man sí es duro. Pero Dios, todo lo contrario, servicio es igual a sacrificio, o sea, es a negarme a mí mismo, a ir allá donde tal vez otros no han querido ir, a hablar donde yo esté, porque si pensamos que de pronto los que son llamados son aquellos que predican, que tocan en eventos y en cosas, pero yo estoy completamente convencido de que Dios necesita que se levante una generación que en esa sencillez entienda que tengo que hablarle a mi hermano, al que vive al pie mío, al que me encuentro que está diciendo, hey, me regala una moneda. O a hey. mí mismo. Sí. Porque muchas veces yo mismo estoy perdido. O a mí mismo. Y ahí es donde realmente se tiene que empezar. Y a eso es lo que quería llegar. Y es que ahora que somos jóvenes y que de pronto hay cierta fuerza, cierto vigor, va pasando las etapas y uno llega a una edad ya adulta donde de pronto ya no se va a poder hacer lo mismo. Eh, yo creo que Dios sí quiere usar a los jóvenes, a estas personas que tienen fuerzas y que pueden hacerlo. Y que de pronto que es triste, aunque yo sé que Dios puede seguir usando a personas que ya hayan pasado sus etapas y no hayan sido de estas personas que escuchan la voz de Dios y van y hacen lo que creo que Dios me está diciendo esto y lo hago. Porque tú empezaste hablando en hospitales, tú lo decías, en universidades. Así fue como empezaste hablándolo públicamente, porque sé que empezó mucho antes. Pero entendiste que ahorita en tu juventud podías aprovechar y hacer algo por nuestra generación, porque es que a nosotros nos corresponde, a mí me corresponde hablarle a mi generación. Yo no puedo esperar que una persona que de pronto, no sé, y esto no es con el fin de pronto hacer como una separación de generaciones, pero de pronto una persona de 70 años que claro que sí me puede hablar a mí, pero de pronto no tiene este mismo vocabulario que estamos hablando de influencia, de seguidores, que entendemos todos de nuestra generación. Eso me corresponde decirlo a mí. Y muchas veces uno por miedos, por inseguridades, por pensar de que Dios no me puede usar a mí, yo lo que hago es callarme, no hacerlo y no hablar en el entorno en donde estoy cuando Dios me está diciendo vaya y hable. Y use esas fuerzas que tiene en este momento para hacer eso que tú decías. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea trastornada de lo que es el cuerpo. Recordemos que cuando Jesús habló del cuerpo y de lo que hablaba como iglesia, no fue sacado de cualquier lado. Tristemente nosotros tenemos una idea errada de lo que es el cuerpo de Cristo, porque solo nos han hablado de miembros externos. Y cuando Sí. uno va a la palabra le va a decir, antes bien los miembros que parecen menos necesarios, estos son los más necesarios. Y aquellos que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Nosotros no hemos logrado entender que hay una dinámica de cuerpo en donde todos son necesarios, en donde todos sirven. A pesar de su etapa, a pesar de su función, todos le sirven a Dios. Hasta ese hermanito que es un problema. Ese es el que me hace orar. Ese es el que me pone la paciencia a crecer. Ese tipo de cosas nos ha llevado a querer ser manos, a querer ser pies, a querer ser boca, a querer ser ojos. Si quiero ser ojo, cuando soy boca. Ahora yo le pregunto, ¿y qué pasaría de un cuerpo sin tiroides? Claro.
O sea, hay una cantidad de miembros internos que aunque no se ven son totalmente necesarios. El cuerpo de Cristo necesita gente que sea hígado, que filtre bien la información. ¿Qué pasaría si no tuviéramos hígado? ¿Sí? Yo en realidad yo me considero como un estómago. Me encargo de recibir el alimento y lo distribuyo al cuerpo. Entonces, tú necesitas buscar una parte del cuerpo de Cristo. Y lograr, eso que estás diciendo es brutal, o sea, lograr como encontrar mi función. Sea como sea, o sea, Puedo ser una uña, exacto. puedo ser una ceja, puedo ser algo que pareciese ser menos importante, pero volvemos a lo mismo. Antes bien, los que parecen menos necesarios, estos son los más necesarios. Eso no es un invento de Santiago. Yo sigo creyendo que eso es palabra, y si nosotros no vivimos bajo esa dinámica de creer a lo que está escrito, pues entonces va a ser muy difícil. Mira que eso le pasó a Pedro. Pedro creyó que seguir a Jesús era algo de crecimiento, y un día Jesús le pegó un sermón tan duro, de esos que hoy dejan vacías las iglesias. Cuando Jesús empezó a predicar acerca de que comieran su carne, ellos pensaron que estaban hablando de canibalismo. Todo el mundo se empezó a ir, y Pedro dijo, ¿y mi fama? Mi reputación. Maestro, hable más pasito. ¿Sí? Así como tú hoy quieres escuchar lo que quieres escuchar y no lo que Jesús quiere decirte, ¿no? Y Jesús, ¿sabe qué le dijo a Pedro? ¿Quiere irse? Lárguese, ahí está la puerta. Y en el momento Pedro dijo, venga, ¿yo para dónde me voy a ir? Si solo usted tiene palabras de vida eterna. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos entender que esto no es de reputación, que esto no es de posición. Si se tiene que ir la gente, hágale. Cuando nosotros hoy le decimos a la gente, no se vaya, por favor. ¿Sí? Ay, venga, que es que Dios lo necesita. ¿Sí? No, el día que usted se vaya, Dios deja de ser Dios. Dios nunca le dijo a alguien, por favor, créame, ¿sí? Él les dijo, síganme. Que escojan el Ya. camino de la vida. Entonces esa es una dinámica diferente, y esta etapa en la que tú estás viviendo, que es una etapa de juventud, necesitas entender que todos hacemos parte de un cuerpo y que nadie es una rueda suelta, y que necesitas de ese anciano, pero que ese anciano necesita de nosotros, y que necesitamos del pastor, pero que el pastor necesita de las ovejas, y que todos estamos plenamente unidos, y que nadie puede desligarse y decir, no, yo soy re loco y yo puedo hacer lo que quiera. No, necesitamos los unos de los otros. Esa era la idea que tenía Jesús, de recoger una cantidad de gente marchita y hacer algo genial. Él, como buen cocinero, si me permites la expresión, pasó por el frente de toda la galería de buenas frutas, no escogió nada de eso, se metió al bote de la basura y dijo, voy a hacer una receta con esto. Y escoge a nosotros. Y alguien dirá, pero ¿cómo va a escoger comida dañada? Y él dijo, no, espere, porque yo voy a hacer una receta especial. Ahora la Biblia dice que para él somos grato olor, a los que se salvan y a los que se pierden. Hizo una receta tan increíble con esas cosas que estaban en la basura. Y hoy huele tan delicioso, pero eso es en razón al cocinero y no en razón a los materiales. Entonces, si vas a empezar por algún punto, yo te diría hoy que empieces por el tema de la sujeción. Y te cierro con esta idea. Mira, Noé es el claro ejemplo de que en el verso 1 del capítulo 6 de Génesis dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero el último verso dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Si tú quieres identificar en qué etapa estás, número 1, debes entender que has hallado gracia. Hoy tenemos dones, tenemos ministerios, tenemos llamamiento, tenemos una cantidad de gente talentosísima que la sacan del estadio donde los paren, pero no hacen conforme a lo que Dios manda. No te sirve de nada el don, no te sirve de nada el ministerio, no te sirve de nada la gracia si no haces conforme a lo que Dios manda. ¿Quieres poner en función a eso? Me dolería mucho que dijeran los jóvenes de la iglesia pentecostal, de X, de Y, hallaron gracia, pero no hicieron conforme a lo que Dios mandó. Tú que estás escuchando este podcast, hallaste gracia delante de Dios, pero no hiciste conforme a lo que Dios mandó. O hallaste gracia e hiciste conforme a lo que Dios mandó. Ahí vas a lograr identificar cómo desarrollar la etapa en la que te encuentras. No, tremendo, porque eso que tú dices es uno, yo creo que ya para concluir, el encontrar en la etapa que yo estoy es algo tan importante, en algo que de pronto tenemos que hablarlo y sigue siendo importante y va a seguir siendo importante, y es la oración.
la comunicación que tenga yo con Dios, porque yo estoy completamente seguro que Dios sigue hablando, Dios sigue guiándonos y Dios sigue mostrando y dando dirección a nuestras vidas. Ahora la cuestión es que nosotros tengamos el oído ejercitado para escuchar cuando Él dice, hey Samuel, es por acá. Y que yo pueda tener ese corazón sensible para ir por allá. Sea que eso se vea grande, sea que eso se vea pequeño, sea que eso se vea como se vea, lo más seguro es que cuando yo tengo ese corazón, decirle, listo, bueno, yo voy. No sé lo que me espera, no sé, quisiera de pronto que se viera de esta manera, pero yo voy. Muy bueno todo lo que acabas de decir, Santi, y ojalá que esto nos ayude a entender que Dios nos está llamando ahorita y que la necesidad es muy grande. Hay gente que de pronto va a ser alcanzada por este podcast, como tú, pero habrá gente que este podcast no logrará alcanzar y que tú sí puedes lograr alcanzar. Y mi misión, lo que yo tengo que hacer es decirte a ti que me estás escuchando, habla, porque hay mucha necesidad. Habla con tus acciones, habla como lo decía el pastor, empezando con lo más sencillo y pequeño, porque a Dios le gusta una persona que empieza desde ahí, a donde nadie lo ve, donde de pronto no es lo relevante, pero es donde Dios se goza, porque algo que al final decías, Dios siempre se lleva su gloria, Él siempre se la lleva. Así tenga que buscar un Goliat, está ahí gritando y Dios siempre se lo lleva. Así le toque buscar un pastor allá bien escondido para que venga y lo enfrente, porque el resto está amedrentado y piensa que Dios no los puede usar. Dios siempre se lleva su gloria. Vive las etapas, sé sencillo. Creo que hoy eso... Sí, sé real, vive, disfruta esas cosas pequeñas y simplemente está dispuesto a que en cualquier momento te cambien la hoja de ruta, pero vive. Es que no sabemos vivir, y tratamos a nuestra nueva naturaleza como tratábamos a la antigua naturaleza. Y nos gusta complicar, ¿no? Nos gusta complicar. Haga las cosas sencillas, ya. Bueno, este es Podcast Pensamientos de Bien. Gracias, Pastor, No, a ti, por gracias. este tiempo. Dios te bendiga tu ministerio, tu vida, tu familia. Y pues nada, Dios les Gracias. bendiga.